Muy buenas tardes. Quisiera dar los agradecimientos a los organizadores del evento primero y al capítulo chileno de American College of Physicians por esta invitación a presentarles a ustedes las herramientas diagnósticas en SARS-CoV-2. Lo más importante para poder comprender y especialmente solicitar adecuadamente unas pruebas y después poder interpretar los resultados es conocer la estructura básica del virus y la evolución natural de la enfermedad. Con respecto a la estructura del virus, básicamente podemos decir que es un virus RNA monocatenario, es decir, de una sola hebra, como podemos ver en el dibujo, y cuatro glicoproteínas importantes, como son la proteína S, que con sus dos unidades funcionales S1 y S2, es muy importante para facilitar la unión de las células al virus que estamos estudiando. Tiene función en la absorción y la penetración viral. Después tenemos la glicoproteína E, que es de envoltura, que es una unidad más pequeña y bastante menos abundante, y tiene una función en la replicación y en la maduración viral. La glicoproteína M, que la encontramos en la membrana, es muy importante como componente estructural y es muy abundante. Y después tenemos la glucoproteína nucleocápsida o N, que tiene una función importante en la replicación viral y en la respuesta inmunológica del huésped a la infección viral. Esta nucleocápside, esta molécula, se une al RNA del virus, como podemos ver en el dibujo. Con respecto a la evolución natural de la enfermedad, así como pasa en otros virus, una vez que el paciente tiene contacto con el virus, empiezan una serie de etapas que son de tiempos variables, y en cada una de estas etapas nosotros vamos a poder utilizar distintas herramientas diagnósticas. En el periodo de incubación, en un principio lo más importante es que podemos utilizar los métodos de identificación viral, con la detección del RNA del virus o los antígenos virales. Posteriormente viene una etapa que es de tiempo variable también, de 1 a 2 semanas, donde se pueden usar las herramientas de identificación viral, el RNA y el antígeno, y después de la primera semana, cuando empiezan a aparecer los síntomas, se pueden empezar a utilizar los exámenes de anticuerpos virales. En un principio los IgM, posteriormente los IgG. Y en la etapa que es absolutamente variable, que es la final, que es la de convalescencia, se pueden utilizar los anticuerpos virales. Durante todos estos tiempos, lo que nosotros podemos ver, lo que hemos sabido, es que hay cuadros que son absolutamente variables, desde cuadros asintomáticos, cuadros infecciosos respiratorios leves, hasta neumonias, distrés y casos de muerte, por supuesto. Como decíamos, una vez que nos encontramos con un paciente que tiene una sintomatología que es absolutamente variable, tenemos que hacer estudios de la historia epidemiológica, es decir, tratar de captar cuando el paciente tuvo contacto con un caso sospechoso, de manera de poder identificar en qué etapa se encuentra el paciente. Obviamente, dependiendo de la sintomatología, vamos a tener exámenes de laboratorio, por ejemplo, todas estas, que son para ver la gravedad del paciente o distintas complicaciones. Si no tuvimos la oportunidad de demostrar o aislar el virus en los primeros estadios de la enfermedad del paciente, podemos tratar de diagnosticar el cuadro de SARS-CoV con imágenes sugerentes de imágenes. Ahora, lo que a nosotros nos convoca en este minuto son los exámenes de laboratorio que tienen que ver con esta etapa, es decir, la detección del material genético del virus, la secuencia genómica, que está para estudio más epidemiológico y hacer políticas públicas, que no lo vamos a ver en detalle ahora, y la detección de antígenos para hacer diagnóstico, y son estos antígenos los que van a despertar la respuesta inmunadaptativa del paciente, tanto por células B, que sale la inmunidad de largo plazo, y las células T, que son los que secretan los anticuerpos, que son los que se van a unir al virus. Dentro de los test de antígenos tenemos los isotipos que podemos medir, IgM, IgG, IgA. Sabíamos que los de IgA son los que se detectan con mayor precocidad, pero tienen mucha reacción cruzada con otros eh, virus corona, por lo tanto se utilizan menos, y estamos utilizando IgG, IgM. Y los métodos que pueden usar son los LIA, ELISA, CLIA y los test de neutralización para detección de anticuerpos neutralizantes del virus. Ahora, es importante decir que para enfrentar a nuestro paciente, lo que hemos utilizado más frecuentemente es la detección de RNA del virus y o los antígenos del virus, generalmente en muestras respiratorias. Lo que nosotros más hemos utilizado, obviamente, son los hisopados nasofaringios,
También se han utilizado saliva, hilado broncoalveolar con buenos resultados, y se han utilizado otro tipo de muestras que son no respiratorias como heces, orina, pero con resultados variables. Con respecto al tema de la toma de muestra, esto es fundamental. Nosotros no vamos a tener un resultado mejor que lo que sea nuestra muestra. Si la muestra es buena, el resultado puede ser representativo de la realidad del paciente. Si la muestra es inadecuada, vamos a tener un resultado que no va a representar realmente qué es lo que está el paciente. Para la toma de muestra es importante respetar todas las indicaciones del fabricante, tanto en el tipo de tórula. Es importante saber cuándo le estoy tomando la muestra al paciente para ver si el examen que yo estoy tratando de buscar va a ser capaz de dar el resultado correspondiente. Tiene que ser una muestra representativa de la vía respiratoria, y también tiene que respetarse el medio de transporte, los tiempos de transporte y la forma de almacenamiento de las muestras para después posterior hacer el análisis. Con respecto a las metodologías propiamente tal, la técnica de biología molecular han sido el gold standard por los cuales nosotros hemos logrado identificar el material genético del virus. Después de tener la muestra del paciente, lo que se requiere para estas técnicas es un aislamiento, una amplificación para por su posterior identificación del material genético. De la muestra, lo que vamos a hacer es aislar el RNA viral, y esta es muy importante porque generalmente estas técnicas son en dos pasos: el aislamiento y después el RT-PCR. ¿Qué es lo que hacemos con el aislamiento? Que es importantísimo, es para la reproducibilidad del test. Es un punto crítico en la determinación de este examen. Una vez que se ha hecho la purificación, el segundo paso es la RT-PCR, que es generalmente lo que nosotros vamos a utilizar en los PCR convencionales, y las alternativas como el LAMP y los métodos automatizados, que son dos tiempos, lo que aumenta el tiempo de respuesta, que generalmente son de 3 o 4 horas, los LAMP más de 1 hora, y los automatizados también son de a largo tiempo, pero son más sensibles y tienen menor límite de detección. Esos son los beneficios que tienen. Ahora, por las necesidades que hemos tenido durante los tiempos, obviamente se tuvieron que aparecer point of care con respecto a biología molecular. Estos tests generalmente son en un solo paso, es decir, la muestra se pone directamente en el equipo. Segundo, necesita menos conocimiento o menos know-how de los profesionales que van a preparar o van a realizar el examen, que es un beneficio. Nosotros, por ejemplo, en el hospital tenemos un test de estas características que tiene tiempo de respuesta entre 20 minutos, 40 minutos, que lo usamos para los pacientes de urgencia y los pacientes hospitalizados, que nos permiten tener menos tiempo de respuesta y poder actuar en pro del paciente. Sin embargo, son de más alto costo, por lo tanto no se pueden poner a disposición de todos los pacientes públicos. Y la secuenciación, como decíamos, es para las medidas públicas y hacer estudios filogenéticos del virus. Ahora, como decíamos, el RNA viral tenemos que aislarlo en el primer paso, y una vez que nosotros ya tenemos el RNA viral aislado, convertimos por la transcripción reversa en esta hebra que es más lábil a la degradación, en una hebra de DNA absolutamente similar a la anterior o complementaria, y estas hebras de DNA son las que se van a someter a estos ciclos los ciclos térmicos, ven que nos van a permitir poner los primers que están marcados, se extiendan, y nosotros vamos a poder ir graficando la fluorescencia que va apareciendo con los distintos ciclos térmicos que se llaman los CT, y definido un punto de corte para cada una de las metodologías. Todo CT positivo, o sea, toda muestra que sea identificable con CTs menores a 40 son considerados como positivos. Actualmente, incluso de repente, en algunos centros, los CT sobre 36 a 40 se ponen como indeterminados. Y así tiene que ser evaluado dependiendo de la historia epidemiológica del paciente, y muchas veces va a tener que también ser identificado con los anticuerpos en forma más posterior. Importante, ¿qué genes tenemos que utilizar? Ojalá altamente conservados y que sean en abundancia. Generalmente se pide que sea uno estructural y uno que sea como accesorio. Los más utilizados son en general la proteína S y los genes que codifican para la proteína de la nucleocápside, que están en esta sección del genoma del virus, y generalmente también se utiliza el RNA polimerasa, que está en la ORF1 de la secuencia higiénica del virus. Estos son los más utilizados. El usar más blancos lo que nos permite es disminuir los falsos negativos asociados a mutaciones del virus en casos puntuales.
Ahora, ¿podríamos decir que la PCR o la RT-PCR es absolutamente 100% infalible? Pues no. Como todos los test de laboratorio, pueden haber falsos negativos que pueden variar entre 10 y 40%. Muchos de estos son por errores preanalíticos. Una, porque la etapa en que solicitamos el examen no sea la adecuada, o porque efectivamente la muestra fue tomada con un material inadecuado o la muestra no es representativa de la vía respiratoria del paciente. Segundo, pueden haber una baja carga viral, que esto lo vamos a encontrar principalmente en los principios del curso de la enfermedad o cuando ya el paciente está finalizando esta. Y también porque el blanco de nuestro RT-PCR, el virus haya tenido una mutación en esa sección donde el gen Diana, entonces no lo podemos identificar. Con respecto a los inmunoensayos que podemos utilizar, estas son las técnicas habituales como una ELISA, la inmunocromatografía, que son los que primero se utilizaron. Los inmunoensayos los podemos utilizar para el diagnóstico directo del virus, para detectar los antígenos o partículas virales directamente en la muestra del paciente o en forma indirecta en la sangre del paciente por la detección de los anticuerpos que estos poseen o que van desarrollando en el tiempo. Con respecto a la técnica de los antígenos virales, generalmente se ocupan la utilización de anticuerpos monoclonales antiglicoproteína N o S, generalmente la N porque son más abundantes durante el periodo de replicación viral, tiene una baja reacción también cruzada con los otros coronavirus, no así la S. El rendimiento óptimo está definido como entre los 5 y los 7 días de inicio de los síntomas del paciente y se dice en la bibliografía que la sensibilidad es aproximadamente 68% y una especificidad 99%. Esto nosotros hicimos un trabajo en nuestra institución en que más o menos pudimos demostrar que esto es así. Ahora, con los anticuerpos también se puede demostrar o medir la respuesta adaptativa del paciente, tanto humoral, que es medida por las células B, como la celular, que es medida por las células T. Los anticuerpos nosotros los vamos a medir con distintas metodologías y existen distintas sensibilidades. Siendo importante considerar que la respuesta inmune va a ser dependiente de otros factores que son del paciente, como la edad, con las comorbilidades, si tienen inmunosupresores, el estado nutricional, y también es importante que los estados, dependiendo de los distintos grados de la enfermedad, las respuestas inmunes van a ser diferentes. ¿Cómo es la cinética de los anticuerpos? Como decíamos en el periodo ventano de incubación, los primeros días no vamos a tener secreción de anticuerpos, pueden ser los IgA, pero como les decía, estos tenían más reacción cruzada con otros coronavirus, por lo tanto no se utilizan mucho. En los últimos días de la incubación, los primeros días de iniciado los síntomas, empiezan a aparecer los IgM, que empiezan a ser detectables, así como también está presente la RT-PCR. Posteriormente, desde los 10 días, segunda semana, empiezan a aparecer la producción de los IgG y empiezan a caer los IgM del paciente, y son los IgG los que se van a permanecer en el tiempo. Como les decía, el incremento de cada uno de estos anticuerpos va a depender del cuadro clínico también del paciente. Importante, como dos dudas con respecto al tema de los anticuerpos, es saber cuánto va a ser la durabilidad en el tiempo, que están todos estos en estudio, y que es importante saber. Una es que hay pacientes que han tenido el cuadro y otros que se mezclan ya con los anticuerpos que nosotros tenemos por el medio de las vacunas. Ahora, ¿qué tipo de anticuerpos estamos utilizando? Los anticuerpos anti-N, los más utilizados, porque son más abundantes, son más inmunogénicos, aparecen antes que los anticuerpos de las proteínas S y tienen menos reactividad cruzada, como decíamos, con otros coronavirus. La proteína S es importante, también se utiliza mucho, pero generalmente lo que se utiliza son anti-S totales, que lo importante es saber que no necesariamente todos ellos van a ser neutralizantes. Se dice que los IgG de la fracción anti-S1 se correlacionarían más con anticuerpos neutralizantes porque son altamente inmunogénicos. Ahora, importante saber qué efecto va a tener las mutaciones de los virus y cada una de las secciones que están secretando, para saber si estos van a tener respuesta también en la medición de anticuerpos futuros. Entonces, como forma general, la utilidad clínica de la serología sería para evaluar la exposición previa, inferir posible inmunidad, que de hecho esto lo primero que se utilizó era para saber si los pacientes estaban positivos o negativos, pero también saber si los pacientes podían ser donantes de plasma, técnica que no prosperó mucho por fines epidemiológicos, incluso especialmente en aquellos pacientes que por la etapa en que lo pedimos o por errores de laboratorio tuvimos PCR negativos y tenemos una alta sospecha, podría hacerse un estudio posterior de los anticuerpos. Y también evaluar la inmunogenicidad de las vacunas.
Ahora, con respecto a la cuantificación de la inmunidad celular de los pacientes, esto es una adecuación del ELISpot de tuberculosis, en que nosotros vamos a medir la interferón gamma producido in vivo por las células T, y esto lo hacemos en forma in vitro con antígenos virales. Entonces, lo que hace es, con una muestra del paciente, se separan los leucocitos, se pone en un pocillo de placa donde está fijado el anticuerpo a alta afinidad contra el interferón gamma, que es la citocina que se secreta en las células T. Después, posteriormente, se exponen a grupos de polipéptidos del antígeno viral SARS-CoV para que los leucocitos en forma se empiecen a secretar el interferón, y las células T que responden van a secretar esta citocina y va a ser capturada al tiro por otro anticuerpo que vamos a poner en forma secundaria y que va a estar marcado de manera que nosotros podamos identificar cuáles de estas células T están respondiendo y cuánto interferón gamma tenemos en el medio. En resumen, la pandemia nos ha exigido un rápido desarrollo de los distintos enfoques de laboratorio y sus usos de nuevas tecnologías. Los avances de laboratorio en el diagnóstico de SARS-CoV proveen resultados minuciosos y exactos cuando son debidamente utilizados. Para cada tipo de técnica se deben cumplir a 100% las especificaciones técnicas, tanto desde la toma de muestra hasta el proceso final. En los pacientes asintomáticos es importante utilizar el test de antígenos con mucha cautela, porque el umbral de detección de estos tests es bastante mayor. Y el diagnóstico serológico nos va a entregar una visión más evolutiva tanto del proceso infeccioso como la distribución epidemiológica y el resultado de las vacunas. Muchas gracias.